económicos, lo que ha llegado a convertir esta actividad en un motor de la economía sumergida. Principalmente, evidentemente, lo mueven las mafias. ¿Cuáles son los órganos que más se demandan? Los riñones. De hecho, el 70% del tráfico ilegal de órganos lo representa el riñón. También en los hospitales de Madrid lo más demandado es el riñón. ¿Y por qué están las mafias metidas en todo esto? Pues muy sencillo, porque hay mucho dinero de por medio. Se pueden llegar a pagar hasta 150.000 euros por un riñón. Gran parte de ese dinero van a los donantes. Pero claro, se están jugando la vida, ya no solo en la operación, sino también en el posoperatorio. Y por último, otro dato, la Organización Mundial de la Salud estima que el 10% de los trasplantes es del tráfico ilegal y advierte de la peligrosidad de esta práctica, se juegan la vida y también de que esto es un delito muy grave en nuestro país. Como ven, la noche está cargada de información y nos vamos a detener precisamente en este caso. Parece que el dinero lo compra todo. 5 detenidos en esta primera... El dinero lo compra todo, pero fíjate, Patricia, hay un montón de leyendas que hay que echarlas abajo respecto al tráfico de órganos, porque para poder hacer una cosa como esa hace falta contar con el apoyo de un equipo médico y de un centro médico donde se pueda llevar a cabo. Limpieza, rapidez. No solo hay que extraer una pieza, sino que recambiarla por otra. Todo eso necesita una gente muy entrenada y no lo puede hacer cualquiera. José Eso María. limita mucho, ¿eh? Sí, fíjate si es extraño que es la primera vez que iba a suceder en España y que hemos logrado detener a esta gente antes de que se hiciera la intervención. ¿Gracias a qué? A dos cosas, permíteme. Sí, sí. Primera, que tenemos la legislación más avanzada del mundo respecto del control del trasplante de órganos. Primera cuestión. Y segunda cuestión, que enseguida han saltado todas las alertas de los protocolos de la agencia de los trasplantes, ha sido una ONG. y que lógicamente pues, rápidamente se ha sabido y se ha podido desarticular esta España no, pero en otros países sí que se practica. Sí. Y porque no hay el rígido control que hay en España. Ni la ley, déjame explicar. Sí, una no, ley, solamente quiero decir que se ha desarticulado, pero el libanés, que era un enfermo hepático, llegó a realizarse la operación. Bueno, vamos a ver. Con el hígado de su hijo, porque no lo podía hacer hacer en su país y se vino a España a hacer la operación. Claro, Bueno, porque España está en la cabeza del mundo. En de todas las operaciones. De todas formas, o sea, la alarma social existe y es un hecho, y prueba de ello es que el Código Penal en el año 2010 ha tenido que ser modificado, porque antes esto estaba, digamos, subsumido dentro del delito de lesiones, y ahora se ha creado un artículo nuevo que pena hasta 6 años de cárcel el tráfico de órganos. O sea que la legislación penal es muy dura, la legislación administrativa es muy dura, pero sí que tienen que existir este tipo de mafias. Ahora una pregunta que se me ocurre: sin un hígado no puedes vivir, sin un riñón sí. Sí, claro. Sí. ¿Cómo es posible que hubiese voluntarios para este trasplante? No, era un trozo de hígado. hígado. Por eso luego cogió el de Se su regenera, era hijo. un Y además, de hígado. curiosamente, el hígado de su hijo, cuando se hicieron las pruebas en su país, daba que no era compatible. Y aquí en España sí, qué curioso. Sí, es que vienen- somos mucho mejores Claro. aquí y que en hay cualquier lugar del medicamentos y mundo. hay pues técnicas quirúrgicas y también médicas para hacerlo mundialmente, compatible. es un ejemplo para Somos los el número mundo. uno en eso. Porque daros cuenta de un detalle. Es récord Vienen- España en esta gente, trasplantes. este libanés viene de un país precisamente, o de países cercanos también, donde el trasplante de órganos está muy extendido y por lo tanto lo raro es que viniera a España a hacerse este trasplante. ¿Por qué venía? Porque aquí el avance por el tecnológico prestigio no tiene que nada ver. tenemos. De todas formas, Bueno, lo que porque en decías, España hay Paco, muy pocas antes... posibilidades de que de pronto te despiertes una bañera, como nos cuentan, lleno de cubitos de hielo y que te han quitado los riñones. No es posible, porque es de una esa leyenda forma urbana. no se puede hacer ningún tipo de trasplante. Hay que contar con verdadera eminencia, que nunca se prestarían eso. Y además la ley no lo permite y la policía lo vigila y es muy fuerte, como dice Paco, la vamos letrada. a escuchar al director general de la policía, porque esta mañana han dado una rueda de prensa con motivo de este aborto. Quiero manifestarles un compromiso especial por parte de la Policía Nacional en la lucha contra esta forma de delincuencia. Esta ha sido una primera operación, pero la Policía Nacional estará muy vigilante ante cualquier sospecha, ante cualquier indicio que, en colaboración con las autoridades sanitarias, se pueda poner en nuestro conocimiento de una posible transferencia ilegal de órganos o tráfico de órganos de esta naturaleza. Bueno, la noticia positiva es que han abortado este delito, pero ¿cuántos inmigrantes y cuánta gente Por necesidad han se querido, presta, ¿verdad? Se han Internet, te sometido a metes- esas pruebas Pero para ganar un dinero y el esa 10 necesidad. Han dicho que el 10% de los órganos que se Ilegales. donan son ilegales. Sí. Luego tiene que haber, aparte de una mafia, lo que decía Paco, tiene que haber equipos de médicos mafiosos. Totalmente. que Este se libanés dedican ya a le este había tipo de ofrecido a cosas. 9 inmigrantes irregulares, Claro. les había ofertado y les había pagado incluso las pruebas para ver si eran compatibles con su Ponle la Ya lo palabra había hecho. trasplante De hecho, en hubo Internet. una criba y salió elegida una mujer, pero él se negó, rechazó
Claro, porque era mujer, y esto en el mundo árabe ya sabemos lo que significa. Sí, hay que decir que los intentos anteriores que la policía ha impedido eran simplemente de venta. Es decir, un individuo que ofrecía de pronto un riñón o un trozo de hígado, etcétera, eso también se ha impedido en sus momentos. O sea, este es el más avanzado de los pasos del trasplante, pero hasta ahora lo que se ha conseguido ha sido siempre en origen impedir que esta gente venda sus Pero Paco, tú te metes órganos. en internet, pones trasplante de órganos y encuentras un montón de páginas internacionales falsas, en las que muchas falsas y muchas de Tanto cebo. de oferta como de demanda. Hablamos de la necesidad y de hecho había un caso en Málaga, una mujer con 2 hijos que estaba en el paro y que por internet se ofreció a vender uno de sus riñones. Claro. Pero es que no se Lo que te mezcla lleva la necesidad pero es del una que lo barbaridad. necesita, valga la redundancia, y la necesidad económica del que lo Bueno, en dona. España está prohibido, ¿eh? En O sea, es decir, no se sí. pueden comprar órganos, está prohibida la compraventa. Es decir, lo digo para que a nadie se le ocurra, ni en estado de necesidad, No, ni no, de ninguna no, manera. Es decir, horroroso. tú no puedes ofrecer por internet un órgano porque está prohibido en España Ni la otro compraventa. comprarlo. Pero bueno, Ni otro comprarlo. lo que Hay es esto cantantes horrorífico- españoles populares que se le han hecho trasplantes, pero legalmente, haciendo todo el Legalmente, procedimiento, todas las por dinero. pruebas y esperando Porque el día está y al el servicio de momento todos los españoles, es No, decir, de la ¿no habéis cesión. pensado, y Los enfermos simplemente están un en cola, apunte, ¿no? lo terrorífico que puede ser, igual que el libanés ha hecho esto? Hijos de estos libaneses o gente de muchísimo dinero en un estado de desesperación que no secuestran a un niño pequeño en un país del no en España. tercer mundo, para hacer este tipo de aberraciones. ¿No lo habéis pensado? Lo Porque dejamos a mí aquí, puede Teresa, ocurrir porque tenemos perfectamente. que Claro que continuar. sí. Lo dejamos aquí, Pera, porque tenemos que continuar. David, hay últimamente, clínicas- Paco, estos días, bueno, esa noticia, ¿verdad? El salto de las vallas de Ceuta y Melilla. Cuéntanos, David, son noticias. Bueno, pues vamos a ver cómo son esas vallas. Entre la valla que separa Marruecos de Ceuta y la que separa de Melilla a Marruecos prácticamente son las mismas. Lo que pasa es que la que separa Melilla de Marruecos es de 12 kilómetros y son 8 kilómetros la que separa Ceuta de Marruecos. Pero vamos a ver cómo son. Lo primero que se encuentran las personas que intentan entrar en nuestro país es esta alambrada. Una alambrada de 6 metros de altura, con unas concertinas en la base y otra en la parte de arriba. Y además también se encuentran una especie de malla antitrepa. Enseguida vamos a ver cómo son esas mallas antitrepas, que tienen 10 grados de inclinación hacia la parte de Marruecos, para dificultar evidentemente su salto. Pero si consiguen saltar esa alambrada, van a llegar a un punto donde se van a encontrar con esto, la sirga tridimensional. Es una maraña de cables de acero que lo que hace es ralentizar el movimiento del inmigrante, ralentizarlo para que la policía pueda actuar en ese momento, la Guardia Civil. Si consiguen también pasar esa maraña de cables, llegan a otra alambrada, la segunda alambrada, de la misma dimensión, pero que además, una vez que pasan, va a tener aquí la torre de control. Además, toda esta zona está dotada con videocámaras, con sensores. Tienen también aquí unos cables subterráneos con sensores de movimiento y sensores de audio. Tienen luces de alta intensidad. Es decir, que todo lo que queremos ver aquí es que la Guardia Civil pueda actuar, porque se tarda en pasar, se hicieron unas pruebas con alpinistas y se tarda en pasar de un lado a otro entre 15 y 20 minutos. Se ha hablado mucho sobre todo de las concertinas y vamos a ver qué son las concertinas. Es esto que tenemos aquí. Yo me voy a poner unos guantes para poder manipularlas, porque evidentemente corta bastante. Es esto que están ustedes viendo aquí. Son unos cables de acero con unos pinchos bastante afilados. Esto está totalmente enrollado, como hemos visto, está en la base de la alambrada y también en la parte de arriba. Lo que hace es dificultar muchísimo el que puedan trepar por estas concertinas, porque rasga bastante. Luego vamos a hacer una demostración. Y lo que les hablaba que estaba en la parte de arriba de la alambrada son estas vallas antitrepa. Son parecidas a esta que estamos viendo. Son unas vallas donde es muy difícil poder meter aquí los dedos, donde es muy difícil poder agarrarse ni con las manos ni con los pies. Por eso esto dificulta también el que se pueda escalar y se pueda trepar por esta valla. Si al final lo consiguen, está la Guardia Civil, con medidas disuasorias, evidentemente. Y son, que se ha hablado también mucho de ello, las pelotas de goma. Las pelotas de goma que dispara la Guardia Civil. Bueno, tenemos aquí a Rullero Codera. Buenas noches. El Rullero es de la empresa Saborit Internacional.
que lo que nos va a ofrecer, lo que vamos a ver ahora, es una alternativa a estas pelotas de goma que tanto se ha hablado en los últimos días. ¿Cuáles son las alternativas que proponéis? Bueno, podemos tener una alternativa para reemplazar las pelotas de goma o para compatibilizar el uso de nuestra munición con las pelotas de goma, ¿no? Tenemos la munición de impacto directo de la marca que representamos, Defense Technology, de corto alcance y de largo alcance. Realmente es como si fuera una esponja, ¿no?, el cabezal de esta munición, y realmente al impactar sobre el individuo funciona como un puñetazo, porque como podéis ver la esponja, ¿no?, se deforma al impactar. Entonces, como si yo te estuviera golpeando con un puñetazo con una cierta fuerza. Una de las mayores diferencias entre las pelotas... Estas pelotas de goma que diríamos que son como pelotas de frontenis, un poco más grandes que la de una pelota de golf, solo que son de goma dura. Eso es. Según el protocolo de la policía, estos no son de impacto directo, sino que tiene que salir rebotada del suelo. Hay que dispararla al suelo para que luego el efecto rebote, pues sobre todo en control de masa, ¿no?, funcionen de esa forma. Vemos que estas pelotas tienen diferente color porque la pelota negra está obligada a lanzarse a más de 75 metros, mientras que la verde puede ser lanzada a más de 50 metros. Eso es. Nosotros tenemos una alternativa que es parecida. Por ejemplo, tenemos la munición de impacto directo de corto alcance que asegura en la distancia de 1,5 metros hasta 25 metros, es una opción no letal. Y luego las versiones negras que podéis ver son las versiones de largo alcance, que van desde los 30 hasta los 70 metros. Pero ¿qué diferencia hay también? Hay una diferencia grande en precio, porque, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una pelota de goma? Una pelota de goma, estamos hablando en número redondo, más o menos unos 3 euros. ¿Y cuánto costaría, por ejemplo? Pues lo mismo, en número redondo de 20 a 25 euros. ¿Cuál es? Pero la diferencia económica es bastante grande. Sí, es bastante grande, pero la mayor diferencia es que al disparar la pelota de goma, como hemos comentado antes, la disparamos al suelo y lo que conseguimos es el efecto de rebote. Con la munición que tenemos aquí, lo que tenemos es precisión, máxima precisión. Por lo tanto, quizás en una situación de control de masa como la valla de Melilla, deberíamos utilizar alrededor para parar 300 personas, 50 o 100 pelotas. Con esta herramienta estamos hablando de utilizar quizás 4 o 5, ¿no? Ahora mismo toda esta munición está en estudio. Sí, ahora mismo la única unidad que hay en España que está utilizando esta munición es la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, que serían los GEOs de la Guardia Civil, que lo están usando ya hace años para las misiones que ellos hacen. Y luego hay un grupo de trabajo de la Policía Nacional y Guardia Civil que está poco a poco pensando y están trabajando en reemplazar las pelotas de goma con nuestra munición. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí, esta munición de color, me decías que también lo quieren estudiar y que se han interesado bastante por ella porque lo que hace es marcar al individuo. Eso es, tenemos... Esto es pintura. Estas las de OC, que realmente sería el mismo contenido que tienen los sprays de pimienta antivioladores que podemos encontrar en la calle, y luego tenemos estas que es la munición, funciona de la misma forma, como lo podéis comprobar al tocarla, es una espuma frangible, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo en las situaciones de control de masa en una manifestación callejera, el 90% de la gente que acude a una manifestación lo único que quiere es expresar, ¿no?, su derecho a manifestarse. Van de forma pacífica y quizás hay pequeños grupos de antisistema que van un poco calentando, ¿no?, el ambiente para que luego la masa se pueda quizás actuar contra la policía. Por eso, con esta herramienta lo que conseguimos es individuar esas personas que están caldeando el ambiente, localizar a esas personas y la marcamos con esta munición, que realmente sí siempre es una munición de impacto, pero sobre todo tiene una pintura muy fuerte que va a ser casi imposible, ¿no?, que se la pueda quitar esa persona. Y la otra que te estaba comentando es esta naranja, que es la de OC, que realmente de la misma forma funciona como las de impacto directo, impacta sobre la persona y luego difumina una pequeña cantidad de spray de pimienta, que son los desvioladores que se pueden encontrar en la calle, normales y corriente. Luego también tenías una especie de granada, digamos. Sí, esta puede ser muy interesante quizás para el uso en la valla de Ceuta y Melilla, que es, se dispara siempre con
el lanzador de 40 milímetros, ¿vale? Y realmente hace la misma función que cualquier granada, como la que podamos ver en las películas, ¿no? La granada de destellos y también cegadoras, y realmente se detona a unos 8 metros de altitud y tiene 185 decibelios y de 6 a 8 millones de candelas en su detonación. Por lo tanto, hay diferentes estudios que el 90-95% de las masas se dispersan al disparar por la primera vez la munición. Oye, David, yo tengo una curiosidad con respecto... Me dan pánico, pero con respecto un poco pues, a los inmigrantes, a mí me gustaría pues eso, saber si esto de verdad corta o no corta. Toma, hazlo tú porque a mí, sí, con las concertinas, sí, es que a mí de verdad me da pánico el globo, pero quiero ver... Por ejemplo, aquí, no sé si se está viendo, a ver, vamos a ver lo que puede cortar esto. ¡Uy! ¿Ves? Bueno, enseguida, en cuanto toca el filo de los pinchos que hay, imagínate la piel, eso corta bastante. Benito, gracias. Benito, una pregunta. ¿Sería viable cambiar estas pelotas de goma por estas nuevas propuestas? Sí, claro que es viable. Lo que sucede es que aquí tenemos dos problemas. Primer problema, las pelotas de goma se utilizan muy poco por la policía, es decir, se utiliza más los cartuchos que disparan o que proyectan esas pelotas como medida disuasoria, es decir, ruido, hacen ruido, pero la pelota no va en la bocacha, en la mayoría de las ocasiones, es decir, se utilizan con carácter muy excepcional. Sí, pero tú dices disuasorio, pero también hacen daño. Sí, segunda cuestión. A mí me parece que todo lo que sea mejorar el material antidisturbios que tiene la policía o la Guardia Civil es necesario y es, desde luego, conveniente. ¿Dónde está el problema? Hombre, yo creo que se ha comentado aquí. El problema presupuestario fundamental. Es decir, si una pelota de goma cuesta 3 euros, yo no creo que cueste tanto, creo que sale por bastante menos precio, y un aparato de estos cuesta 25, yo creo que esa es la primera medida disuasoria que la Dirección General de la Policía va a decir, bueno, esto vamos a aparcarlo. Pera, ¿has recibido alguna vez un impacto de una pelota de goma? Sí, afortunadamente hace muchos años... ¿Cómo que afortunadamente? Afortunadamente hace muchos años y que ya se me pasó el dolor, que estuve varios días fastidiado. Sí, ¿en qué parte del cuerpo? Los años 80... ¿Puedes saber? Parte del cuerpo. En la espalda. Huyendo. En los años 80, 90 las manifestaciones eran muy típicas en la zona sur, en concreto en Getafe, y bueno, pues me metí un día en una manifestación y los guardias pues hacían uso. Y de que tiraban al suelo para que después la pelota botase y directamente diese nada. Directo. ¿Te dejó Sí, huella? ya no me fui a más manifestaciones. Bueno. Lo mejor es no ir. Y ahí tiraban botes de humo, también estaba muy incómodo. La verdad es que cuando hay un enfrentamiento de este tipo, yo lo que puedo decir es que está muy bien todo lo que nos acaban de explicar. Lo que pasa primero que cuesta mucho dinero y lo mejor es ser civilizado y evitar que gastemos ese dinero cuando podemos invertir en España y más en los tiempos que estamos en otras cosas. Pero... Señores, nos tenemos que ir a publicidad, 1 minuto exactamente, y regresamos aquí en Detrás de la Verdad. 100 días sin Malén. Nuevos datos, nuevas pistas, nuevos sospechosos.